Vamos a esperar unos minutitos que se vaya conectando la gente, pero veo que están todos ingresando rápidamente porque... ¿Estás en el trópico, Javier? Oh, no todavía, no todavía. Yo estoy así como súper abrigada. Tiene buena oficina, Javier. El aire acondicionado está bueno acá. Mientras dure, digamos. Javier está en Oye, Miami. en Miami, Flor, mi tono. Oye, bueno, muy buenos días a todos. Primero que nada, gracias a todos los panelistas y por supuesto a los participantes que vemos que están conectándose rápidamente a este seminario, que la verdad es que ha suscitado harto interés. Yo nada más quería darle la bienvenida a nombre del directorio, o en nombre del directorio de IFA Chile, recordarles que en IFA estamos permanentemente desarrollando actividades. Este año las tres, digamos, verticales que tiene IFA, que son GIN, para los que son sub 40, ha estado súper activa con eventos que realiza mes a mes, la rama de WIN, que también congrega a las mujeres que son miembros de IFA, ha estado también participando, tienen un chat que se mueve mucho y lo que me han comentado es que están teniendo sesiones permanentes también de jurisprudencia y otros temas de interés. Y bueno, estos temas científicos como el que tenemos hoy día también han estado activos y por supuesto lo seguirán estando a lo largo del año, así que estamos muy contentos de la participación que han tenido todos ustedes. Quería agradecerles también a los miembros de IFA que participaron en el evento de Quito, que fue súper exitoso y que tuvo gran participación de la delegación chilena. Por suerte vamos a poder traer en algunos años más ese encuentro latinoamericano a Chile, así que desde ya contamos con la ayuda de todos ustedes para organizarlo o para ser sponsors. Y bueno, quería reiterarle también por último la invitación al encuentro mundial de IFA que se va a desarrollar este año en México, en Cancún. Hay harta información dando vuelta, yo solamente quería comentarles que se extendió un plazo para un early bird, para acceder a una tarifa rebajada en la inscripción. Así que los invito desde ya a revisar eso y a participar, porque sin duda es como el congreso más importante e interesante en el mundo en materia de tributación internacional. Así que, sin más, y agradeciendo de nuevo la participación de todos, le entrego la palabra a Alex Fisher, que nos va a ayudar a moderar este interesante debate. Gracias, Javier, y gracias a todos los que se están conectando, y gracias a los panelistas. Tenemos un destacado panel hoy día. Voy a partir presentándolos. Liselot Cana, ella lideró el Departamento de Normas Internacionales del Servicio de Impuestos Internos por 26 años y le tocó liderar las negociaciones de casi todos los tratados de doble tributación que hoy día tiene Chile, incluido el de Estados Unidos, que es el del cual vamos a hablar hoy día. Ella hoy día es asesora del director y la verdad que le agradecemos mucho su presencia. Y vamos a hablar un poco con ella de las reservas que tiene el tratado y de la tramitación que viene ahora para cómo concluye. También tenemos a Manuel Alcalde, él es socio de Query Compañía, destacado tributarista, con posgrado en las más prestigiosas universidades del mundo, igual que Rodrigo Stein, que es socio de un startup acá en Chile, Cuatro Casas, pero que es una famosa oficina establecida y con mucho énfasis en la parte tributaria en España. Así que también, Rodrigo, muy bienvenido. Y Rodrigo y Manuel nos van a hablar de algunas cláusulas específicas del tratado que creemos que vale la pena destacar. Yo solamente quiero hacer una introducción, decirles que ya en junio entonces el Senado de Estados Unidos ratificó el tratado con Chile, pero con dos reservas. El tratado había sido firmado el año 2010, o sea, esos son 13 años desde que se firmó hasta que lo ratificó Estados Unidos. Chile había sido muy cumplidor y lo había ratificado el 2015, pero cuando uno dice 13 años parece poco, porque en realidad yo por lo menos vengo escuchando este tratado creo que desde que salí de la universidad. Así que ahí le vamos a pedir un poco a Liselot que nos cuente, pero recuerdo que para llegar a firmar el tratado en el año 2010, Chile tuvo que hacer varias modificaciones legales, me acuerdo, en temas de secreto bancario, para poder llegar a firmar el tratado. O sea, ya llevábamos por lo menos 10 años para lograr firmar ese tratado, y después se demoró 13 años más. O sea, esta es una historia de 25 años, y eso es casi tanto como lo que
yo llevo de ejercicio de la profesión, así que esto es como una historia así del cuento que nunca termina. Y vamos a ver si ahora termina también, porque falta todavía el proceso de ratificación en Chile. Ahora, lo que es importante en este cambio de eras que ha habido desde que se firmó el tratado hasta que se ratifica, es que, y esto es un contexto para lo que vamos a hablar después, es que las cosas han cambiado mucho. Obviamente en Chile sabemos que hemos pasado desde una tasa de impuesto corporativo de 15% a 27%, y desde una tasa y desde un sistema completamente integrado a un sistema semi-integrado, y con una discusión que tenemos hoy día de si pasar directamente a un sistema totalmente desintegrado. O sea, y eso influye en cómo se aplican después los tratados dependiendo de las normas que se adopten. Pero por otro lado, en Estados Unidos, en el año 2017, tuvimos la reforma más grande de impuestos de los últimos 30 años en Estados Unidos, en que Estados Unidos cambió de un sistema de tributación sobre renta mundial, en términos generales, a un sistema de tributación territorial, en que las rentas de fuente extranjera dejan de estar afectadas a impuestos en Estados Unidos. Y Estados Unidos ha ido a la inversa, bajó la tasa del impuesto corporativo. Y por otro lado, como contrapeso de estos cambios, estableció 3 nuevos impuestos o 3 nuevos sistemas que protegen la base tributaria de la fuente americana, que son el impuesto que quizás ha habido otras charlas, pero que es el impuesto del BIT, que es un impuesto como mínimo de 10% a la renta en Estados Unidos, que se calcula sobre una base que se recompone respecto de ciertos pagos que se hacen a empresas relacionadas. Tenemos el GILTI, que es el que pretende gravar el traslado de intangible al extranjero, aunque va más allá que eso, pero también, entonces, nuevamente protegiendo la base norteamericana. Y tenemos también otro impuesto que es el FDII, que es un incentivo a tratar de localizar las rentas dentro de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos cambió entre el año que se firmó, que fue el 2010, al año ahora que está entrando en vigencia, completamente su sistema de tributación internacional. Y eso tiene un impacto que un poco es lo que Liselot nos va a contar sobre las reservas que tiene el tratado. Si nos puede, partamos por ahí entonces. Muchas gracias, Alex. Muy buena introducción, porque justamente es lo que yo voy a hablar. Déjame ver ahora dónde desapareció mi... estaba acá. Ahí está. Ya. Justamente de lo que yo iba a hablar, a lo mejor un poco los antecedentes, porque como Alex justamente nos contó, este tiene una larga historia. La primera reunión que tuvimos en Chile, de hecho, fue en 1998. En esa reunión por parte de Chile participó, bueno, yo, Sandra Benedetto y Carlos Gutiérrez. Carlos se mudó, está en Ámsterdam ahora, trabajando en IBFD. Sandra, todos lo conocen ustedes. Pero lo que quería comentarle, me llegó un mail de Carlos, felicitando, digamos, de esto y recordándome la reunión que tuvimos en Santiago, donde la política o la diplomacia involucra, digamos, un almuerzo, una cena, invitando, digamos, el host a los invitados. Y yo estaba muy apretado porque yo estaba preocupado del presupuesto, y llegamos a Divertimento, no sé si recuerdan ese restaurante ahí en Santa Lucía, y yo encontraba que la empanada era muy grande, así que eso podíamos dividir en 2 para que se... Entonces Sandra y Carlos tenían la instrucción de que cuando llegaron la empanada en la mesa, tenían que dividirlo en 2 para que no se vea tan pobre. Bueno, el punto es, esos son los chistes que uno se recuerda 24 años después, digamos, y la verdad no rimos harto recordando ese momento. Lo otro también es que, bueno, somos varios que hemos durado durante este tiempo. Yo he durado, digamos, y también Henry Louis, que es el contraparte de Estados Unidos, que es un economista
que no ha sido jefe negociador, pero Henry Louis está acá trabajando con nosotros durante los 25 años, digamos, para tratar de que este convenio siga adelante. Pasamos por 5 jefes de negociadores de Estados Unidos. Terminamos con una señora que se llama Manal Corbin, que actualmente es la jefa máxima de la OECD. Así que hemos tenido buenas contrapartes, digamos. Que a lo mejor cuando me invitaron a participar en esto, yo pensé que a lo mejor lo que podría usar era mi presentación 2011 en AmCham, porque la verdad la cosa es la misma, mismo tratado, así que podría haber hecho esa, pero después acordamos con el equipo acá que a lo mejor podría yo conversar justamente de la cosa que no existía en la firma original. Así que la primera pregunta es, ¿por qué el Senado decidió, digamos, introducir dos reservas o modificaciones? Depende un poco de lo que técnicamente, legalmente uno puede usar, digamos. Y la verdad es un poco lo que está comentando Alex, es por la reforma tributaria 2017 de Estados Unidos. Y es los principios normativa nacional respecto a la jerarquía de las leyes que Estados Unidos se habían obligado, digamos, de hacer estas reservas. La verdad, desde que empezaron a discutir la reforma 2017 hasta hoy día, la discusión siempre fue, digamos, ¿qué hacemos con los tratados y esta reforma tributaria 2017 de Estados Unidos? Lo que pasa es que la Constitución de los Estados Unidos establece que las leyes y los tratados internacionales tienen el mismo estatus constitucional. Y cuando uno contradice el otro, cuando es un conflicto entre los dos, da la disposición posterior que se supone que es que rige. Por lo tanto, eso es lo que se llama el treaty override, digamos. En el caso de Chile, si el Congreso, el Senado de Estados Unidos había pasado el convenio actual, digamos, lo firmado en 2010, eso había sido un override sobre la reforma tributaria. Obviamente eso no iba nunca a pasar. Así que a partir de 2017 sabíamos que iba a llegar un punto donde había que renegociar algunos temas con Estados Unidos. Porque obviamente Estados Unidos, y la discusión es bien interesante, digamos, porque uno puede discutir si realmente hay un treaty override o no. Yo lo estoy tocando un poquito, pero es decir, es un tema que la academia, no la jurisprudencia, pero la academia, especialmente la tributarista internacional, obviamente desde 2017 siguen discutiendo. Bueno, la primera reserva es justamente respecto al tema, lo que está mencionando Alex, el BEAT, el Base Erosion and Anti-Abuse Tax, que fue introducido justamente por la reforma 2017. El GILTI, la verdad, se discute menos porque se cree que hay menos problema para los convenios, pero la BEAT ha sido más discutido. Entonces, como también dijo Alex, es un nuevo impuesto que se aplica a un ente de Estados Unidos cuando dicho ente ha realizado pagos deducibles en Estados Unidos a un ente extranjero relacionado, es la relación 25%. Estos pagos pueden ser intereses, regalía, servicios, reaseguros. Y hay un tema ahí también, digamos, que no se otorga créditos por impuestos extranjeros contra el BEAT. Entonces, la pregunta es, ¿viola los tratados este tema BEAT, los tratados firmados por Estados Unidos? Mira, yo quería solamente darle una idea de la discusión que hemos llevado a cabo, que hemos escuchado desde 2019. Puede ser que viola el artículo 9,
porque impone un impuesto independientemente de si el monto pagado es arm's length. También puede ser visto como violatorios de los artículos 11, 12, 21, porque puede ser visto como un nuevo impuesto de retención, un impuesto, digamos, de retención, un impuesto adicional, ¿cierto? Y como los convenios lo reduce a 5 días o en algunos casos de Estados Unidos a 0, si se aplica un impuesto de 10%, 15%, 25%, depende de lo que aplica BIT, tengo entendido que son distintos a partir de ciertos años. Puede ser que eso también viola los tratados ya firmados por Estados Unidos. Lo que es más probable es que es el artículo 24, la no discriminación, viola los tratados firmados por Estados Unidos. Aunque hay académicos que también dicen que no, pero yo me inclino por decir que aquí realmente hay una violación. No permite las deducciones que se tenían si el ente relacional fuera un contribuyente de Estados Unidos, estadounidense, ¿ya? Entonces, es un trato distinto, digamos, de si es un extranjero que un nacional, que es justamente lo que el principio del artículo 24 de no discriminación. Ahora, ¿por qué dicen algunos que no? Bueno, primera es que todos los convenios de Estados Unidos tienen el famoso Savings Clause, que ahora también probablemente lo han visto en el nuevo modelo de la OECD 2017. Tiene como parte del modelo el Savings Clause. Es decir, el Savings Clause es lo que permite el Estado gravar sus residentes sin, digamos, la soberanía del Estado se mantiene 100% sobre sus residentes. Hay algunos que están opinando, digamos, que no es necesario tener esa norma en los convenios, esa norma se tiene igual, pero mira, Estados Unidos siempre lo ha tenido y el modelo OECD ya está incorporándolo. ¿Qué dice eso? Bueno, en el caso nuestro está en el protocolo y el número 4, y que dice con referencia al artículo 1, ámbito general, no obstante cualquier disposición del convenio, un Estado contratante puede gravar a sus residentes en razón de la ciudadanía, porque recuérdense, los gringos graban por ciudadanía, y pueden grabar a sus ciudadanos igual como sus residentes, ¿ya? Igual como si el convenio no hubiera entrado en vigor. Eso es lo que dice el tratado mismo. Por lo tanto, no se puede argumentar que BIT viola los artículos 9, 11, 12, 21. ¿Ya? Porque todo eso es grabándose, recuérdense cuando Alex explicó el BIT y yo también, todo ese impuesto cae sobre un ente norteamericano, un residente de Estados Unidos. Sin embargo, ahí donde yo creo que hay más argumentos, digamos, que los convenios de Estados Unidos están complicados en el sentido que el BIT también discrimina, digamos. El párrafo 4 de los convenios, y en particular los convenios de Estados Unidos, digamos, dispone que para determinar las rentas imponibles, los intereses, regalías y otros desembolsos, recuérdense, BIT incluye ese tipo de renta, pagados por esa empresa a un residente del otro Estado contratante, serán deducibles en las mismas condiciones que si hubieran sido pagados a un residente de Estados Unidos, de Estado contratante mencionado primero, de este Estado. El BIT se calcula sin deducciones y además no tiene... no tiene créditos. Por lo tanto, acá yo creo que hay un argumento muy fuerte para decir, digamos, que los convenios de Estados Unidos, que no tienen la reserva que tenemos nosotros, viola el principio, digamos, de no discriminación. Y la sección 59 es justamente el que trata del BIT. Así que esta es la primera reserva del tratado. Nothing in the convention should be construed. Nothing in the convention. Por lo tanto, no solamente no discriminación, digamos, que yo creo que es el problema más grave, nada en la convención, digamos, puede limitar el impuesto nuevo que está aplicado por Estados Unidos vía el BIT. Esa es la primera reserva. También la segunda reserva, más rápido. ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta ahí? Porque
a mí me llamó la atención que hacen la reserva específicamente respecto del BID. Y Sí. resulta que hay otras cosas que tenía esa reforma que también deniegan deducciones, como la norma antihíbrido, y bueno, yo no soy un experto en todas las cosas que hicieron en Estados Unidos, pero como que da la impresión que fue bien específica la reserva y que bajo el mismo criterio, o sea, si el BID viola esa norma, podrían haber habido otras cosas más que violan el convenio y que no las reservaron. Como que llama la atención lo específica que fueron en esta reserva. Claro. Mira, es una política de Estados Unidos, digamos. La verdad, yo creo que otro tema que tú mencionas, que puede ser varios, digamos, yo creo que no lo ven como... lo que pasa es que, mira, para que Treaty Override funciona, el Congreso tiene que decir que es un Treaty Override en su mensaje. Y si no lo han hecho, igual piensan digamos que pueden aplicarlo, es porque ellos piensan que no es un treaty override y por lo tanto no pueden incluirlo acá, en nuestras reservas, porque ahí va a ser reconocimiento que es un treaty override. Okay. Creo yo, ¿me entiendes? Pero eso explicaría por qué, hipótesis. o sea, hacer una reserva respecto de los otros temas les habría traído problemas con otras jurisdicciones. Y por eso lo hicieron tan específico. Ya. Sí, creo yo, pero mira, máquina es una pregunta para Henry Louis. Cuando lo veas tú la próxima vez. Cuando lo veo y lo voy a preguntar. Bueno, también la reforma 2017 eliminó un poco la razón por qué Alex ya la mencionó, digamos, fue un cambio drástico en la forma de pensar en tributación internacional. Le eliminaron los impuestos indirectos, digamos, los créditos, los indirect foreign tax credits, y también la falta de foreign tax credit contra el BID es incompatible con los convenios, a mi juicio, en virtud del artículo 23, digamos, de la obligación de dar crédito para por los impuestos pagados en conformidad a los convenios. Aquí hago una traducción al The Senate Foreign Relations Committee Report on Chile Treaty. Por lo que no lo han visto, este es un documento público, son 110 páginas. Y la verdad, si uno quiere realmente entender este tratado, hay que leer esto. Es un anexo que son probablemente 100 páginas que explica el tratado, ¿ya? Párrafo por párrafo. Así que hecho por nuestro contraparte, Henry Louis, explica totalmente el tratado. Pero la introducción de esto, el report, dice, la reserva modifica el tratado para reflejar la derogación de ciertas normas respecto a créditos extranjeros de la reforma tributaria de 2017 y refleja normativa de que Estados Unidos elimina la doble tributación con respecto a dividendos a través del mecanismo de deducción de los dividendos percibidos, the mechanism of a dividend received deduction. Ahora, ¿cómo funciona eso en práctica? La verdad, yo no sé exactamente, pero es el cambio que se hizo en 2017 y en vez de los deemed, digamos, créditos, los indirectos que tenían antes, este es el nuevo mecanismo que ellos tienen y que, digamos, es cómo funciona la nueva reglamento interno de Estados Unidos. De lo que yo entiendo, la introducción de esta reserva dice, para clarificar el technical issue, tengo entendido que hay una discusión entre el Senado y el Hacienda de Estados Unidos de los reglamentos de los créditos internacionales. Y parece que, mira, nosotros siempre hemos sido el jamón entre dos temas, digamos, con Estados Unidos. Y parece que fue una gran discusión también porque el Senado de Estados Unidos tiene un tema con Hacienda de Estados Unidos, cómo se aplican los regs, es decir, los regs en relación a los créditos internacionales. Lo resolvieron en esta forma acá. De lo que yo veo aquí, es decir, esto es la segunda reserva
Y allí tú dices, shall be deleted, es decir, se elimina el párrafo 1 y se reemplaza por el siguiente. In accordance with, ese es lo que yo tengo arriba, ¿ya? Abajo, yo puse un poco lo que a lo mejor es la diferencia entre los dos, que es básicamente en el B, ¿ya? Yo lo dejo ahí porque la verdad es la cosa, incluso John Harrington, que lo está leyendo el otro día, que fue uno de los negociadores de Estados Unidos, dijo que no está claro cómo lo van a aplicar esto. Lo que quiero señalar, que me parece importante para nosotros, que se mantuvo lo que yo tengo en la segunda línea, tercera, cuarta línea, without changing the general principle thereof, ¿ya? Lo que pasa es que en el nuevo convenio, el único nuevo convenio que Estados Unidos ha suscrito, lo eliminaron eso. Y lo tienen solamente as it may be amended from time to time. Es decir, no se respeta el principio general de los otorgamientos de los límites de los impuestos, de los créditos. Me llama la atención porque no lo hicieron acá, lo mantuvieron acá. Entonces hay una diferencia en la política actual de Estados Unidos, porque este se supone que refleja la política actual, que me parece importante mencionar. Lizelot, ¿Sí? este cambio de alguna manera refleja que bajo el modelo del convenio OCDE, el artículo del Relief from Double Taxation siempre da dos opciones dependiendo del sistema de alivio que tiene cada país, el método de crédito o método de la exención. Y Estados Unidos, como pasó a este método de deducción del dividendo, que al final es muy parecido a la exención, por eso trata de cambiar. Y la pregunta es si desde la perspectiva chilena, eso de alguna manera cambia el acuerdo o cambia sustancialmente la negociación que tuvieron las partes. Mi impresión es que no, porque aquí Estados Unidos igualmente mantiene su obligación de aliviar la doble tributación, dando algún tipo de alivio y cediendo preeminencia al país fuente en estos casos, ¿no es cierto? Claro. Sí, mira, el artículo 23 siempre ha sido así como que mientras se respeta lo que está arriba, digamos que se da un crédito, digamos, se elimina la doble tributación. La forma siempre se refiere, ¿cierto?, a la legislación doméstica, porque subject to the limitations of the law of the United States. Todos tenemos eso, digamos, o el procedimiento como otorgar los créditos, cada país se da digamos, el derecho, la soberanía del procedimiento de otorgar los créditos. Y por lo tanto, 23 es bastante fluctuante en ese sentido, porque depende del sistema, todo menos Italia, obviamente, que nunca otorga nada. Pero bueno, perdón. Así que yo creo que lo que yo creo que tú tienes razón, Rodrigo. Yo creo que el tema acá, lo que uno siempre es decir, lo que hizo Estados Unidos, hicieron un update, digamos, a la forma que ellos otorgan créditos hoy día. Ahora, yo creo, y esto, digamos, nadie me lo ha dicho, pero por lo que veo, digamos, en las conversaciones y los textos que lo he leído después básicamente, el nuevo tratado con Croacia, es que hay una discusión entre Hacienda y el Senado cómo se va a aplicar los créditos internacionales. Y eso no está 100% resuelto. Yo creo que hay un mensaje en alguna parte en este report sobre Chile también, digamos, donde el Senado dice, mira, nos falta también una discusión con usted porque eso lo incorporan, porque ellos discuten el modelo de negociación también, ¿cierto? Entonces, tengo entendido que hay un tema ahí entre ellos, digamos, cómo lo van a aplicar esto. Lizelot, y bueno, ¿Sí? aquí están las dos reservas que hizo Estados Unidos, la del BID y la del crédito. Déjame hacerte algunas preguntas. Bueno, asumiendo que esto tiene que ser ratificado y que esa va a ser la vía que va a definir Cancillería, que hay que ratificar esto en el Congreso chileno. En tu experiencia, ¿tú le ves algún problema o que esto sea difícil de ratificar en Chile? Porque en principio parecen dos reservas bastante razonables
considerando las reformas que han habido en Estados Unidos en sus impuestos y todo lo demás. O sea, ¿lo ves como complicado o esto es simplemente llegar y pasar por el Congreso en Chile? En tu Mira, experiencia, nada garantizado acá. primero vemos qué hay que hacer ahora, digamos, porque eso justamente es un tema, ¿cierto? Este es un tema de Cancillería, así que la verdad yo estoy hablando muy de lo que he escuchado y al final del día esto es un tema de nuestro departamento jurídico dentro de los tratados, digamos, de la Cancillería. Pero lo que le puedo decir es que el tratado nuestro, por ejemplo, no tiene alguna disposición que se refiera a enmiendas o modificaciones o reservas. Por lo tanto, a nuestro juicio rige el Tratado de Viena de interpretación. Ahora, ojo, Estados Unidos no ha firmado el Tratado de Viena, pero se supone que ellos siguen la normativa del Tratado de Viena. Entonces, se aplica el artículo 39 del Tratado de Viena y eso dice que se puede enmendar entre acuerdos de las partes. Bueno, eso es una frase bien simple y obviamente eso se entiende, digamos, que no se puede hacer una enmienda, un cambio, modificación unilateral. Estados Unidos está haciendo una modificación y va a depender cómo ellos lo plantean a Chile. Puede ser que ellos mandan un protocolo de enmienda o puede ser que ellos mandan un canje de notas. Va a depender, digamos, y eso me imagino que hay una discusión entre las dos cancillerías de Estados Unidos y Chile en este momento, cómo se va a presentar para enviar estos cambios, estas modificaciones, digamos, para nosotros. Porque sí, ¿verdad? Tiene que pasar por nuestro Congreso y ser aprobado. Ahora, nunca es fácil de pasar una cosa unilateral, ¿cierto, Alex? Porque el convenio, cuando fue firmado en un acuerdo, ¿ya? Pero cuando uno dice que yo no estoy de acuerdo con esto, estas son mis reservas, yo no estoy de acuerdo con lo que se negoció, por razones que son bien obvio y claro, digamos. Por lo tanto, no es fácil de enviarlo, creo yo, políticamente, porque es decir, es como mandar, mira, yo quiero esto, acuérdame no lo más. Ahora, yo creo que son cambios que son bien razonables, es otro tema, digamos, pero igual, digamos, mandar una petición unilateral no es fácil, creo yo, a un Congreso, digamos. Son como tú bien también dijiste, Alex, digamos, al inicio Chile cumplió perfecto, digamos, dentro de un plazo razonable, acordó, y ahora viene después de 20 años, digamos, de vuelta, diciendo, ¿sabe que me gustó todo menos esto? Políticamente yo creo que no es 100% fácil de enviarlo al Congreso, pero eso es mi olfato personal, Alex, o de sentido común a lo mejor. Y ahí me agarro de una pregunta que está haciendo Rafael Cruzat. ¿Tú crees que Chile tiene algún poder negociador ahora que tiene que ratificar este tratado o estas reservas de alguna manera y pasarlas por el Congreso? ¿Y cuánto crees que se podría demorar para tomar también la pregunta? Mira, yo quería que leer la primera página del Senate Foreign Relations Committee Report. Chile tiene lithium, punto. Ya. O sea, sí tiene poder negociador. Ahora. Y eso, pero siendo concreto, porque si tiene poder negociador, sería como una locura tratar de ir a negociar de nuevo el mismo tratado, para estar 25 años de nuevo. ¿Qué podemos negociar? ¿Qué cosas se pueden negociar que no sea negociar de nuevo el tratado? Anda a saber, mira. Como asesora del director de impuestos internos, ¿qué le dirías? Yo no soy asesora de Hacienda, recuérdense, Hacienda, del director. ¿Qué le dirías que mandan acá? No, mira, es decir, en política, Alex, es muy difícil. Yo veo que hay un tema, digamos, que no es fácil de enviar una enmienda unilateral que no ha sido negociado. Pero a lo mejor, la verdad es muy difícil de decir. Yo espero que no se ve como una entrega, por decirlo así, por parte de Chile, de algún tipo de beneficio que no se pensó en
el acuerdo original, digamos, porque la verdad no lo es. Es un ajuste a una reforma tributaria de Estados Unidos que, claro, que significaba que algunos de los principios del convenio no debe seguir, digamos, ese es el tema. Pero Ya, mira, o sea, hay que ver un pero poco. pero en el fondo esto, o sea, estas reservas son más bien un update del tratado considerando lo que ha cambiado el mundo, la tributación en Estados Unidos entre el 2010 y el 2023. Pero si tenemos poder negociador, ¿por dónde podríamos tratar de negociar algo con los Estados Unidos? ¿Algún tipo de ayuda? ¿Algún tipo? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos entiendo que no hay intercambio de información automático. ¿Eso es algo que Chile podría tratar de pedir, por ejemplo? ¿Tú crees que es algo que...? Ahí es como asesor al director, yo creo que nos encantaría. Pero ahí hay un tema de sentido práctico, porque además una de las razones que el Tratado de Chile estuvo tanto tiempo parado en el Senado norteamericano es porque hay un Senado republicano que siempre se opone al intercambio de información. Entonces, es una línea muy delgada. Pero eso ya quedó aprobado, por Rodrigo. Ah, Pero eso ya quedó aprobado. Ahora claro, solo y como que nuevamente, hay un pasito... Mira, intercambio solamente automático. para aclarar ese punto, lo que pasa es que Estados Unidos forma parte del MAT, ¿ya? Por lo tanto, nosotros tenemos facultades para intercambiar automáticamente, sin este convenio con Estados Unidos. Eso no sabe, bueno, de acuerdo mi amigos en Hacienda en Estados Unidos, lo han tratado de explicar al senador Rand durante 20 años, pero él parece que testarudo el señor y no quiere entenderlo. Pero el punto es que él se opone por intercambio de información que ya Estados Unidos ya entrega, que ha sido un poco, es decir, un poquito nefasto, digamos, pérdida de tiempo de todo el mundo. Pero el punto es eso, digamos, sin este convenio, está claro, digamos, nosotros podemos, y de hecho, requerimiento está funcionando, ¿no? El requerimiento de intercambio de información con Estados Unidos está actualmente en force. Y de acuerdo a que yo entiendo, automática también podría ser, digamos, legalmente, pero necesita básicamente algún tipo de reglamento, pero tenemos el paraguas de la ley para hacerlo, básicamente, ¿ya? Oye, así que no es un tema del convenio. Pero entonces, déjenme hacer una pregunta a todos los panelistas, así, adivinando cuándo va a estar vigente el tratado con Estados Unidos. Fecha, se la juegan, partimos con Líselo. ¿Cuándo vamos a ver la reforma tributaria? No sé. Pero esto es independiente. Otra apuesta también podemos Puede ser que Una apuesta, ya, paralelo, juégatela, ¿no? Lísela. Juégatela. Yo, bueno, me recuerdo ahora, este entra en vigencia inmediatamente, ¿cierto? Una vez, no es 1 de enero esto, yo creo que puede ser cualquier mes, de hecho. Yo creo que va a ser julio 2025. Ya, un año más. ¿Rodrigo? Sí, a mí también creo que antes de un año más es difícil. ¿Manuel? Yo soy un poco más optimista. Inicio 2024. Sí, yo estoy con Manuel, pero... Bueno, No, pero elaborando sobre eso, en la percepción política, Liselot, ¿cómo ves tú que hasta ahora a Estados Unidos también el Congreso ha tenido una mirada casi de facto aplicando ciertas normas de convenio? La cláusula Chile incorporada en la legislación doméstica, dándole un sistema completamente integrado. Ahí hay una norma que uno también diría políticamente es bien difícil de pasar en el Congreso, no obstante en distintos gobiernos se ha ido extendiendo para poner ese techo de carga tributaria en 35% y no en 44 o 45%, por una parte, y por la otra, no sé si tú ves también que en la carrera por el litio, llamémosla así, también los intereses están bastante alineados en que para Chile es muy relevante poder atraer esa inversión americana. Y si la inversión americana ve alguna diferencia o alguna discriminación en favor de China, es difícil que uno logre captarla. Claro. Entonces veo yo por ese lado Sí. que también hay intereses e incentivos potentes para que esto avance rápido. Claro, no, sí, mira, yo creo que lo que pasa es que yo soy bien cauto, digamos, porque en política nunca se sabe, pero esos son digamos, hay cons y pros. Y ahí al final del día hay un balance y muy difícil, es decir, por lo menos para mí, digamos, este es un conjunto de
decisiones que tienen que tomarse en Hacienda y que después al final del día el Congreso tiene que decidir. Así que Ahora, especulación, digamos, pero hay temas. Pero yo creo que va a ser importante que como IFA, y bueno, y acá todos los que están participando hoy día del seminario, como que tengan claro, y quizás como asesores, ayudar a que se entienda que las reservas que está haciendo Estados Unidos en realidad no son realmente cambios a las condiciones del tratado que se negoció, sino que es más bien una actualización, dado todo el tiempo que ha pasado y las cosas que han cambiado en todo este tiempo, y que no hay una modificación realmente significativa de lo pactado. Y yo creo que Claro. como comunidad tributaria podemos ayudar un poco a encaminar esa discusión en los distintas, acá muchos de los que están participando hoy día publican cosas en el diario o en las redes, y eso yo creo que es un mensaje importante para que se dé el ambiente que permita una ratificación rápida del tratado. Alex, déjame responder algunas de las preguntas que veo en el chat. Para el final, y las dejamos para el final. Sí, yo traté de tocar algunas que queríamos tocar igual, pero tenemos que seguir avanzando. Ok. ¿Ya? Sí. Y creo que esta discusión, ahora pasando al siguiente punto que me toca hablar a mí, es relevante porque... Les presento el punto que va a hablar Rodrigo Stein, que se presentó presentado solo, ¿vale? Estoy aquí desde mi startup, pero pantalla. Me cuentan si ven. Se ve perfecto. Se ve perfecto. Bueno, lo que yo quería hacer aquí, y es un poco también tomando el final de la discusión de lo que comentábamos recién, si Chile puede aprovechar a esta oportunidad para hacer algún cambio, creo que ahí se puede abrir una caja de Pandora que puede significar que ni siquiera en un año más esto esté listo, porque efectivamente, como dijo Alex, como dijo Liselot, en estos 13 años desde que se firmó el convenio han cambiado muchas cosas. Aquí puse un ejemplo, pero lo rápido que cambia todo es impresionante en estos 13 años. Y en temas de impuestos también. Ustedes dijeron, la legislación americana tuvo una reforma muy grande bajo Trump. Nosotros hemos tenido cambios también muy significativos, pero también en tributación internacional. No nos olvidemos que en estos años, estos últimos 15, 20 años, ha habido un desarrollo tremendo en la práctica, o sea, en el derecho tributario internacional, producto del, básicamente, el proyecto Acción BEPS de la OECD y el G20, que partió el 2013 por ahí, y que ahora ya ha concluido con la aprobación del MLI, y se están discutiendo los dos pilares bajo el BEPS 2.0. Y todo esto no está recogido en el Tratado de Chile-Estados Unidos, y más encima Estados Unidos no ha ratificado el MLI, por lo tanto los cambios que el MLI introduce a los tratados bilaterales de doble tributación, en el caso de Chile, Estados Unidos, no aplican porque no es un convenio cubierto. Entonces lo que yo quise hacer es ir haciendo una comparación del convenio con Estados Unidos frente a un convenio moderno en que sí recoge muchos de estos desarrollos y cambios que se han hecho al amparo de la acción BEPS, que es el convenio de Chile con Países Bajos, que además es el último convenio, o el convenio que se suscribió más recientemente por Chile, el año 21, y además tiene un protocolo, el modificatorio del año 2022. Entonces, una primera cuestión que llama la atención es el título del convenio y el preámbulo, en que para los que siguieron la discusión de BEPS y de MLI, fue bastante clave introducir esta alusión a que los convenios también son para prevenir la elusión fiscal, y que además en el preámbulo del convenio los países declaran explícitamente que, sin juicio de que la intención es que el convenio elimine la doble tributación, también dejan muy en claro que esto no puede generar oportunidades para situaciones de nula o reducida tributación a través de la evasión o elusión.
Entonces eso está recogido en el tratado en Holanda, pero en el tratado de Estados Unidos no dice nada de eso. Y ahí la discusión interpretativa que existe es, bueno, al no incluir el título ni el preámbulo del convenio, si eso genera alguna consecuencia, por ejemplo, respecto de la aplicación de normas generales antielusión o antiabuso, más allá de las normas propias antiabuso que contempla el mismo convenio. Entonces, esa es una primera cuestión que es bastante relevante y que significa una diferencia importante. Luego, respecto a las personas cubiertas, me pareció interesante, al final del día, en la combinación del protocolo con las definiciones del artículo 3 y 4, no hay tanta diferencia, pero está el tema de los fondos de pensiones, que siempre ha habido una discusión si es que son residentes, si no son residentes, si son personas, si no son personas, si son beneficiarios de convenio o no, pero el convenio con Estados Unidos y junto con el protocolo da a entender de que los fondos de pensiones sí pueden beneficiarse del convenio, al igual que lo hace el tratado con Países Bajos de una manera un poquito distinta, pero bajo los dos se llega a la misma conclusión. Y por último, lo que decía la Liselott del Savings Clause, que en el caso de Estados Unidos era bastante novedoso en esa época, pero hoy en día ya está en el modelo OCDE y en el tratado con Países Bajos también está recogido en el artículo 1, párrafo 3. Aquí me quiero detener un poquito más porque hay diferencias bastante interesantes. Si uno compara el artículo 5 de los convenios, del de Estados Unidos con el de Países Bajos, uno ve inmediatamente que el umbral para adquirir presencia tributaria a través de un establecimiento permanente bajo el tratado con Estados Unidos es bastante más alto que el de Holanda y que el de los tratados más recientes. Por ejemplo, en todo lo relacionado con exploración de recursos naturales, claro, el tratado con Países Bajos establece que un periodo de 30 días, pasado el cual se constituye un establecimiento permanente para las actividades de extracción y explotación de recursos naturales. El de Estados Unidos, el plazo más corto que tiene es de 3 meses cuando se trata de exploración de recursos naturales, exploración terrestre. En todos los demás casos son 6 meses, al igual que los sitios, obras, proyectos de construcción, instalación y supervisión. Significa que es un poco más el estándar de los convenios de Chile, sin perjuicio que el modelo OCDE también establece ahí en esos casos un plazo de 12 meses. Luego, una diferencia bastante relevante es en el concepto de establecimiento permanente por la prestación de servicios, que es bastante particular a nuestro convenio que ha ido siendo recogido más recientemente, en que el tratado con Estados Unidos es bien explícito que dice que para que constituya establecimiento permanente la prestación de servicios, los servicios tienen que ser prestados en el otro estado contratante y a través de una o más personas naturales que estén presentes y que presten los servicios en el otro estado contratante. Si uno lee el convenio con Países Bajos, y me sorprendió un poco, nunca hace referencia dónde tienen que estar prestados los servicios para constituir un establecimiento permanente, no exige que sean prestados dentro del otro estado contratante, y tampoco exige explícitamente la presencia de las personas que prestan los servicios en ese otro estado contratante. Y dice, las actividades tienen que continuar por más de 183 días dentro de un estado contratante, no dentro del otro estado contratante. Entonces, de una lectura bastante literal del tratado con Países Bajos, uno podría decir, bueno, la sola prestación de servicios te constituye establecimiento permanente, con lo cual el otro estado contratante o el estado pagador, por así decirlo, no tendría límite para cobrar impuestos en estos casos, como que en el caso de Chile la conclusión sería que finalmente el artículo 59, número 2, que te grava el pago de servicio al exterior y prestado en el exterior, podría seguirse aplicando bajo esta definición de EP de servicio. Rodrigo, cortito, Liselott, ¿tú crees que la interpretación literal que está planteando Rodrigo es factible bajo el tratado con Holanda, solo para despejar ese punto? Estás en mute.
está en silencio. Rapidito. Mira, lo que pasa es que el tratado con Holanda y todos nuestros tratados está más, es decir, es más cerca al modelo de Naciones Unidas, ¿ya? Y el de lo que tenemos con Estados Unidos es modificación de la propuesta que tiene OECD en los comentarios, ¿ya? Y claramente, y la diferencia es justamente esa. Lo que pasa es que el de Naciones Unidas no se dice dónde. Tú puedes prestar el servicio fuera, y eso es uno de los ejemplos que siempre lo damos para esto. Si tú mandas a un empleado por 2 semanas, tú vuelves al país y sigue prestando el servicio desde Chile, por ejemplo, a Estados Unidos, en ese caso sí sería un estacionamiento permanente bajo el 5.3b. Pero, ojo, también es digamos, porque normalmente tú instalas un equipo, ¿cierto? Y si tú instalaste en un equipo, ya tú tienes un EP bajo 5.1. Así que hay una leve diferencia, pero mira, con Estados Unidos está claro que necesita estar presente. Y es el modelo de OECD, y esa es la opción que se tomó en la OECD en el momento cuando se discutió digamos, el EP de servicios. Gracias. O sea, sí es factible la interpretación de Rodrigo. Sí. Luego, otro cambio que quiero destacar, otra diferencia en cuanto a la definición de establecimiento permanente, es que el convenio de Estados Unidos tiene, en relación al agente dependiente, tiene una definición, la definición tradicional, en que se requiere que el agente efectivamente ejerza de modo habitual los poderes que lo facultan para concluir contratos, o sea, exige la conclusión de contratos. En cambio, el convenio con Países Bajos tiene una definición que está más en línea con el resultado de la acción BEPS y también con la nueva definición de establecimiento permanente bajo nuestra ley de la renta, que ya no se requiere o no se exige efectivamente la conclusión de contratos, sino que también puede desarrollar un rol principal que lleve a la conclusión de esos contratos, aunque no sea la gente quien los firme. Entonces, desde esa perspectiva, el agente dependiente bajo el convenio con Estados Unidos es bastante más restringido que el concepto más moderno, actual, que se encuentran en el tratado con Holanda. Y otra cosa interesante es que el tratado con Países Bajos tiene una presunción que cuando habla del agente independiente, dice, bueno, de todas maneras, el agente será considerado dependiente si actúa de manera exclusiva o casi exclusiva por cuenta de una sola empresa. En cambio, esa presunción de dependencia no existe bajo el tratado con Estados Unidos. O sea, ahí claramente estas diferencias muestran que para una empresa norteamericana constituir un EP en Chile o una chilena constituir un EP en Estados Unidos requiere pasar un umbral bastante más amplio que bajo otros convenios. Beneficios empresariales, aquí me llamó la atención es que en el convenio con Estados Unidos se hace referencia explícita a los gastos que incluyen o que se pueden deducir en la determinación de los beneficios de un establecimiento permanente. Y yo creo que esto también se debe en el contexto de que el año 2010 la ley de la renta chilena era bastante restringida en la asignación de determinados gastos, como les señalan ahí, y con lo cual la negociación incluyó hacer referencia explícita a que esos tipos de gastos son deducibles a efectos de la determinación del resultado del EP. En cambio, bajo el convenio con Holanda, se hace la mención a que se permiten los gastos en la deducción de gastos y comprendiendo gastos de dirección y generales, pero sin hacer esta enumeración tan detallada. Justamente yo creo que porque también actualmente nuestra ley de la renta también ya recoge un criterio de razonabilidad para la deducción del gasto más que un criterio estricto de necesariedad. ¿No? Dividendos, la verdad, las normas son bastante parecidas. Aquí la diferencia principal
se da en el caso de la cláusula Chile, que estas diferencias se dan en varios de nuestros convenios, en que bajo el convenio de Estados Unidos se exige que, o se establece que las limitaciones al impuesto a los dividendos, en el caso de Chile, no alcanzan al impuesto adicional, solo en la medida que el impuesto de primera categoría sea totalmente deducible en la determinación del impuesto adicional. En cambio, bajo el convenio con Países Bajos, no se exige que sea totalmente deducible, sino que se señala solamente que sea acreditable. Entonces ahí está la discusión, bueno, si es parcialmente acreditable, ¿se cumple con la condición de la cláusula Chile o no? Claramente en el convenio de Estados Unidos no se cumpliría, y el convenio con Estados Unidos establece además que en caso de que el impuesto de primera categoría deje de ser totalmente deducible, automáticamente se deben aplicar los límites a la imposición de los dividendos que establece el convenio, o sea, el 5% o el 15% en la generalidad de los casos. Y otra particularidad del Tratado de Estados Unidos es este Branch Profit Tax, que es el impuesto a la remesa de las utilidades de los branch, que Estados Unidos lo incluye porque desde su perspectiva esa remesa del branch no es equivalente a un dividendo legalmente, y por eso lo incluyen como una imposición o como el derecho a gravar ese branch profit tax, para que quede claro y no se puede hacer el argumento de que en realidad como no es un dividendo no podría estar sujeto a impuestos. Pero esa es una particularidad de todos los convenios que Estados Unidos tiene. En el caso de los intereses, también es bastante parecido el convenio de Estados Unidos con el de Holanda, en que establecen la tasa del 4% para bancos, compañías de seguros, empresas financieras, etc. Y el 10% en los demás casos. Pero aquí hay una particularidad, porque el convenio con Estados Unidos establece el 10%, pero dice que por un plazo de 5 años desde la entrada en vigencia se va a aplicar una tasa de un 15%. Esto era bastante relevante en ese momento, porque en el 2010 ningún tratado que Chile tenía una tasa menor al 15%. Y muchos tenían cláusulas de nación más favorecida, entonces me imagino que Chile no quería que aplicara el 10% inmediatamente y que además se extendiera a los convenios que tenían cláusula de nación más favorecida. Hoy en día que el 10% está en muchos convenios, esta norma no tiene mucho sentido, pero lo discutíamos el otro día. Bueno, se puede entender que tenemos que aplicar el 10% de todas maneras desde la vigencia del convenio, y en base al texto del convenio yo creo que no hay mucho espacio. O sea, es bastante claro de que dice que por 5 años se aplica el 15%, y no existe tampoco en el protocolo del convenio una norma que permita aplicar el 10% desde la entrada en vigencia. Ahí, a lo mejor ese puede ser algo a abrir en la negociación y en la nueva discusión del convenio. También es interesante que el convenio con Estados Unidos contempla las situaciones de créditos back-to-back, en que dice no aplica el 4%, pero limita el impuesto de los intereses al 10%. Entonces ahí yo creo que puede haber una discusión cómo puede jugar esta norma en relación con el artículo 41F del exceso de endeudamiento. Pero ese es otro tema que no quiero entrar ahí porque podemos estar hablando mucho tiempo. Regalías, también hay una diferencia relevante en que la definición de regalías del Tratado de Estados Unidos incluye la ganancia obtenida en la enajenación de bienes intangibles, básicamente, de bienes cuyo uso o el pago por cuyo uso califica como regalía. La ganancia obtenida en la venta de ese tipo de bienes también lo califica como una regalía, con lo cual da al Estado fuente el derecho a gravar esa ganancia, pero siempre en la medida que la ganancia dependa de la productividad, el uso o disposición de ese bien. En cambio, bajo el convenio con Países Bajos y muchos de los otros convenios que tiene Chile, la regalía solo comprende el pago por el uso o el derecho al uso del intangible, y la ganancia estaría cubierta bajo artículo 13.
esta es una norma de las más complejas del convenio. No quiero detenerme mucho porque estuve revisando. Ya el año pasado hicimos una charla en que aquí me tocó presentar en detalle la cláusula de limitación de beneficios. Simplemente señalar que en el momento cuando se firmó con Estados Unidos era el único país que exigía este tipo de cláusula en sus convenios. Hoy en día vemos que está también presente en el convenio de Holanda, y también Chile ha indicado al firmar el MLI que su preferencia es usar en sus tratados bilaterales una cláusula de limitación de beneficios, con lo cual ya no es una regla tan extraña, y simplemente quiero dejar el mensaje de que ya no basta con ser residente y beneficiario de la renta, sino que hay que ser un residente o persona calificada bajo las condiciones que establece las cláusulas de limitación de beneficios. Aquí un par de cosas adicionales para terminar. Uno, en las reglas de no discriminación. El tratado con Países Bajos y los tratados que tiene Chile generalmente limitan la no discriminación a los impuestos comprendidos bajo el convenio, básicamente impuestos a la renta, ¿ya? Pero el convenio con Estados Unidos es bastante más amplio y dice que alcanza cualquier tipo de impuesto y de cualquier característica establecido por uno de los estados contratantes, con la limitación de que no abarque a los impuestos que hayan existido a la fecha de firma del convenio. Es decir, cualquier impuesto que, por ejemplo, Chile haya establecido después del año 2010 que pueda ser considerado discriminatorio, podría caer bajo esta cláusula. Lo que me parece bastante interesante y novedoso, por lo menos para tratados que Chile ha firmado, y sigue de alguna manera el modelo OCDE en ese sentido. Y ya para finalizar también, algo también que me pareció, me llama un poco la atención, que obviamente el convenio con Estados Unidos por la época no incluye una cláusula de arbitraje, ¿ya? Y en cambio el tratado con Holanda sí, no incluye un arbitraje obligatorio, a diferencia de lo que sugiere la acción BEPS en ese sentido, pero sí establece la posibilidad de que los estados contratantes, si no pueden llegar a un acuerdo bajo el procedimiento de acuerdo mutuo, y obviamente si es que están los dos estados de acuerdo, puedan someter esta diferencia a un arbitraje. Y con eso paso a Manuel, que también va a hablar de unas diferencias que yo me las salté a propósito, porque Manuel nos va a hablar de las ganancias de capital. Manuel, dale. Ya, muchas gracias, Rodrigo, saludarlo a todos. Voy a tratar de ser breve. En esta parte me quiero enfocar exclusivamente en el artículo 13, que grava las ganancias de capital, y hacer una mera referencia a un fallo reciente de la Corte de Apelaciones en aplicación del convenio con España y la aplicación de nuestra norma de venta indirecta. En términos generales, la estructura del artículo 13, y aquí no quiero entrar en detalle, pero quise comparar los distintos tipos de ganancia de capital que comprenden los convenios, particularmente relacionado a la venta de acciones y derechos sociales. Me parece que la negociación del convenio entre Chile y Estados Unidos fue bastante exitosa para un país de la fuente como Chile, porque Estados Unidos, al igual que los países desarrollados y el modelo OCDE, en materia de asignación de potestad tributaria, suele asignar la potestad tributaria en la venta de acciones exclusivamente al país de la residencia. Ahora, Chile, en todos sus convenios, ha negociado potestad tributaria en la fuente, tratándose de la venta de acciones o derechos sociales. Ahora, ¿qué es lo interesante, en mi opinión, del convenio con Estados Unidos en materia de venta o enajenación de acciones y derechos sociales? Tres cosas. La primera, que este convenio, tratándose de ventas de acciones o venta de derechos sociales, por ejemplo, en una sociedad de responsabilidad limitada, hace una distinción para efectos de limitar la tributación en la fuente a la tasa del 16%. Distinción de lo que pude revisar de nuestra red de convenios, está solo en el convenio con Estados Unidos. ¿Y en qué consiste esta limitación? En que la limitación
en la fuente a la tasa del 16%, tratándose de venta de acciones, tiene aplicación respecto de vendedores o enajenantes que tengan el control de una sociedad, es decir, hasta una participación del 50%, en la medida que esa participación se ha detenido por un periodo superior a 12 meses, podría aplicar la tasa reducida del 16%. La regla generalizada en el resto de nuestra red de convenios es que tanto para derechos sociales como para acciones, esa limitación en la fuente de aplicar un impuesto adicional limitado al 16%, tratándose del caso de Chile, tiene aplicación exclusivamente respecto de participaciones hasta el 20%. Es decir, la norma otorga potestad tributaria plena a Chile si es que hay una participación superior al 20%. Creo que esta diferencia también hay que contextualizarla al año de la firma del convenio. Como nos comentaba al inicio Alex y Liselot, el convenio tiene una negociación que parte en el año 98 y culmina su firma el año 2010, época en que el tratamiento en Chile a la venta de acciones y derechos sociales era distinto. Teníamos un régimen de impuesto único, teníamos una norma de determinación de costos en las acciones y los derechos sociales que era distinto, y por lo tanto no debe sorprendernos que este convenio tenga una diferencia en línea con lo que era la legislación vigente en esa época en materia de acciones y derechos sociales. Eso es el primer punto que me parece relevante destacar. El segundo dice relación con la extensión o aplicación de nuestro antiguo artículo 107 o 18 ter, de otorgar un ingreso no constitutivo de renta, en la lógica de los convenios, limitar la potestad tributaria de Chile completamente, si se trata de la venta de acciones que tienen presencia bursátil, transan en una bolsa reconocida y cumplen con una serie de requisitos. ¿Ya? Este convenio es un símil a nuestro ex 18 ter, vigente a la época de suscripción del convenio, luego reemplazado por el 107, en donde en la medida que se cumplieran estos requisitos, Chile liberaba de tributaciones a venta. Me parece interesante que esté recogido en este convenio, sobre todo luego de la modificación del año pasado, respecto de que el mismo tipo de enajenaciones en ausencia de convenio, Chile hoy día sí aplica un impuesto a la ganancia de capital de una tasa del 10%. Ahora la pregunta, si es que esta incorporación, comillas, del 107 actual, bajo la lógica antigua, a nivel de convenio, ¿es exclusiva del convenio de Chile y Estados Unidos? La verdad es que no. Tenemos dos convenios que recogen en términos similares la venta de acciones con presencia bursátil en una bolsa reconocida, como es el caso del convenio con los Emiratos Árabes Unidos, uno de nuestros últimos convenios suscritos, y como es el caso de un convenio muy estratégico para que se hubiese aprobado en Estados Unidos este convenio, que es el convenio con China. Ambos convenios, si uno los revisa, tienen una norma prácticamente espejo en el tratamiento de las acciones con presencia bursátil en una bolsa de valores. Creo que es interesante la norma porque obviamente establece un incentivo a invertir en el mercado de capitales chileno. En tercer lugar, creo que es importante varias de las normas acordadas en el protocolo de este convenio, y particularmente dos. La primera, en relación a que Chile se compromete a que si su impuesto de primera categoría, que ha estado en discusión en distintas reformas, excede el 30%, a consecuencia de alguna reforma, Chile se compromete, en virtud de este convenio, a ceder completamente su potestad tributaria en beneficio del país de la residencia. ¿Ya? Y este es un punto bien importante frente a futuros procesos de discusión, o el actual proceso de discusión de reforma tributaria, porque si Chile llegase a incrementar ese impuesto de primera categoría, hoy día en 27%, o 25%, dependiendo del régimen, a sobre una tasa del 30%, entonces volveríamos a un modelo americano u OCDE puro, en donde la potestad tributaria la tendría exclusivamente el país de la residencia. Y en segundo lugar, también hay una referencia en que en aquellos casos en que Chile tiene potestad tributaria para gravar la venta de acciones y de derechos sociales, potestad tributaria plena, es decir, aplicar su impuesto adicional, Chile también se compromete en su protocolo que ese impuesto adicional no puede exceder de una tasa del 35%, que es la tasa actual. Respecto de otros bienes que
creo que es bastante asimilable al resto de nuestra red de convenios. Quizás en materia de bienes raíces, tiene algunas diferencias respecto de la amplitud para otorgar potestad tributaria en la fuente. Esto es importante no solamente para Chile, sino particularmente para Estados Unidos, que en virtud de sus normas locales tiene potestad tributaria para gravar la venta de acciones o derechos sociales cuando hay un bien raíz inmueble como activo subyacente, y por lo tanto hay un reconocimiento explícito a esas reglas domésticas norteamericanas en los párrafos 1 y 2. Y me parece relevante también, a propósito de la discusión que vamos a ver en materia de aplicación de la norma de venta indirecta, que la norma de clausura del artículo 13, es decir, la que se aplica en defecto de no poder categorizar la ganancia de capital en ninguno de los otros párrafos, en este caso asigna la potestad tributaria exclusivamente en el país de la residencia, ¿ya? Y esto es bien relevante porque vamos a ver que en nuestra red de convenios, esta norma de clausura, en algunos casos sigue el modelo OCDE, o el modelo americano en este caso, en que se mantiene la potestad tributaria exclusiva en el país de la residencia, pero hay algunos, quizás de nuestra generación más antigua de convenios, en donde se le asigna igualmente potestad tributaria al país de la fuente. El artículo 13 tiene también, a través de su protocolo, una especie de cláusula de nación más favorecida. Digo una especie porque en realidad no es propiamente tal una cláusula de nación más favorecida, más bien lo que se señala es que tanto Chile como Estados Unidos se consultarán, a petición de Estados Unidos, a fin de reevaluar la aplicación de las tasas establecidas en materia de intereses, regalías y ganancias de capital, si es que algún convenio posterior tuviese alguna tasa más beneficiosa. Esta cláusula, una especie de mejor esfuerzo, de consultarse recíprocamente, establecida en estos términos, no es exclusiva de este convenio. Chile también acordó en términos bastante similares este tipo de cláusula, llamémosla de nación más favorecida, para efectos referenciales, en el convenio suscrito con Japón y con los Países Bajos, también uno de nuestros últimos convenios que comparaba Rodrigo en la presentación anterior. Por lo tanto, creo que no es novedoso que tengamos esta fórmula o este mecanismo de ir a consultarse recíprocamente más que aplicar de manera automática una tasa más ventajosa. Ahora me parece interesante también, considerando las particularidades que tiene el artículo 3 en materia de venta de acciones y derechos sociales, como les comentaba, en materia de aplicación de lo que podría ser el 107 a nivel de convenio, ver que otros convenios de nuestra red de tratados tienen una cláusula de nación más favorecida, a la cual podría arrastrar esta modificación o esta incorporación en el artículo 13 luego de que entre en vigencia el convenio con Estados Unidos. No es común, la verdad, en nuestra red de convenios que las cláusulas de nación más favorecidas se extiendan en su aplicación al artículo 13. En general, las cláusulas de nación más favorecidas tienen aplicación respecto a las tasas aplicables a intereses y regalías, y excepcionalmente tiene una extensión al artículo 13, como es el caso del convenio de Estados Unidos. Pero hay dos países en donde esta cláusula de nación más favorecida podría extenderse, que es el caso de los Países Bajos y de Japón. Por lo tanto, es interesante, una vez que entre en vigencia este convenio, si estas características particulares del artículo 13 van a tener aplicación en esos convenios también. Y luego, en relación a la aplicación de las normas de venta indirecta chilena, materia latamente discutida, donde hemos tenido varios seminarios dentro también del Comité Científico de la IFA, dos comentarios quizás iniciales. El primero es que es una norma típica o una discusión atípica dentro de los convenios para evitar la doble tributación en el contexto del modelo OCDE y también del modelo de Estados Unidos. Por regla generalísima, los países desarrollados no tienen normas de venta indirecta, que claramente buscan proteger la tributación en la fuente, pero sí vemos que cada vez es más común que los países en vías de desarrollo, y particularmente en Latinoamérica, vayan incorporando normas de venta indirecta. El caso nuestro, que viene desde la época del gobierno Lagos, en 2002, que se incorpora por primera vez, luego de ese caso bien famoso de Exxon asociado a la diputada Las Condes,
Hemos visto que países vecinos como Argentina, Colombia, Perú también han ido incorporando normas de venta indirecta y por lo tanto ha pasado a tener una discusión a nivel de convenio también mucho más relevante. No obstante, como les digo, los convenios tienen una aproximación en los países desarrollados bastante distinta, porque de hecho tanto el modelo de la OCDE como el convenio modelo de Estados Unidos, la regla general en venta de acciones y derechos sociales que la potestad tributaria está radicada exclusivamente en la residencia. Ahora, ¿cuál ha sido la interpretación, o mejor dicho, cómo se ha comprendido o regulado la norma de venta indirecta chilena en nuestra red de convenios? Y aquí la política que vemos reflejada en el convenio con Estados Unidos, donde en el artículo 13, párrafo cuarto de lo que sería el modelo OCDE, Chile se asigna potestad tributaria en la fuente, haciendo un ajuste a lo que es el modelo OCDE y al modelo de Estados Unidos, por supuesto. Chile, uno podría categorizar que tiene 3 generaciones de convenios en relación a la aplicación de nuestra norma de venta indirecta. Tiene una primera generación de convenios que son más recientes, en donde en el artículo 13.4, modelo OCDE, hago la referencia, establece explícitamente que Chile tiene potestad tributaria para gravar las situaciones de venta indirecta, ¿ya? Se hace cargo de manera expresa. Luego hay una segunda red de convenios, en donde Chile no señala nada de manera explícita en el artículo 13.4, que se hace referencia explícita a la venta de acciones de derechos sociales representativas del capital de una sociedad en el otro estado contratante, pero sí tiene potestad tributaria muy amplia en virtud de la norma de clausura del artículo 13, es decir, aquella que grava cualquier otra ganancia no comprendida en los párrafos anteriores, y tiene cobertura amplia porque se asigna potestad tributaria en el país de la fuente, es decir, uno podría decir, independientemente de que el párrafo cuarto específicamente regula la venta de acciones de derechos sociales de sociedades que estén incorporadas en el otro estado, no capture las ventas indirectas, uno sí podría aplicar tributación en la fuente por aplicación de esta norma de clausura que por defecto mantiene potestad tributaria en Chile. Por lo tanto, estas primeras 2 categorías o grupos de convenios, uno diría de manera directa o de manera indirecta, Chile tiene recogida su potestad tributaria para gravar las normas o para gravar situaciones de venta indirecta comprendidas en su legislación doméstica. Pero tenemos un tercer grupo, que es el que ha generado mayor discusión y que es objeto de un fallo reciente de la Corte de Apelaciones, en donde el artículo 13 de esos convenios, en primer lugar, nada señala en el párrafo cuarto, modelo OCDE, sobre la tributación a la venta de acciones o derechos sociales de sociedad incorporada en el otro estado en relación a venta indirecta, no está regulado expresamente, y la norma de clausura otorga potestad tributaria exclusivamente al país de la residencia, es decir, inhibe a Chile de poder aplicar sus impuestos. Aquí entonces es donde está en este grupo de convenios, donde uno discute los argumentos para definir si Chile tiene potestad tributaria en aplicación de esta norma de la legislación doméstica. ¿En qué categoría se encuentra el convenio de Chile y Estados Unidos respecto a estas 3? Se encuentra en este tercer grupo, es decir, el artículo 13 del convenio entre Chile y Estados Unidos no regula de manera explícita las ventas indirectas. En realidad el 13.4 del modelo aquí está comprendido entre el párrafo sexto y quinto a séptimo del convenio con Estados Unidos. No lo comprende específicamente ahí. La norma de clausura del convenio con Estados Unidos, que es el párrafo 8 en este caso, otorga potestad tributaria exclusivamente al país de la residencia, Estados Unidos en una situación de venta indirecta, y por lo tanto cabe representarse en la misma duda o la misma cuestionamiento que uno podría aplicar a la tercera red de convenios en las cuales se encuentra España, el Reino Unido, Suiza, etc. ¿Cuál ha sido la interpretación de impuestos internos al respecto? 2 circulares que se emitieron durante el año 2014. La primera, la circular 14, y no voy a entrar en el detalle de las circulares, pero muy brevemente se atribuía potestad tributaria en la fuente en aplicación del artículo 21, es decir, sostenía que esto no era una ganancia de capital propiamente tal lo que se estaba grabando, sino era un tipo de renta diferente, cuestión con la cual no estoy de acuerdo, pero luego
a corto andar, en noviembre del 2014 se emite una nueva circular, la circular 59, donde sí reconoce que estamos en primer lugar frente a una ganancia de capital. En segundo lugar, de que esa ganancia de capital, los convenios la regulan en forma explícita en un artículo que se hace cargo de ellas, que es el artículo 13. Y en tercer lugar, que no hay un único tratamiento en esos artículos 13, porque como decía Liselot hace un rato, los convenios son producto de un proceso de negociación bilateral. Uno no puede replicar ni el artículo 13 del modelo OCDE o del modelo americano o algún convenio específico que haya tenido Chile, sino uno se sienta a negociar párrafo por párrafo, teniendo en consideración las reglas de ambos países, y llega a un texto final. Por lo tanto, no es, creo yo, o no debe llamar la atención que tengamos tantos artículos 13 o varios artículos 13 dependiendo del convenio específico que estemos analizando. Y en esta interpretación de impuestos internos señala que hay que ir al convenio en particular. Ahora, lo que es consistente y permanente es la posición de que Chile no pierde potestad tributaria para poder gravar las normas para poder gravar situaciones de ventas indirectas contempladas en su legislación doméstica. Y no lo pierde en función de varios argumentos. En primero, la política tributaria chilena de proteger la tributación en la base. Si uno ve el artículo 13, en todos los convenios Chile, si lo compara con el modelo OCDE, se ajusta al modelo OCDE justamente para otorgar potestad tributaria en la fuente. En segundo lugar, hay una interpretación amplia en el grupo de convenios donde no está regulado explícitamente la venta indirecta y la norma de clausura tampoco le otorga potestad tributaria a Chile, en entender que el párrafo cuarto del artículo 13, modelo OCDE, cuando habla de acciones o la enajenación de acciones de derechos sociales que sean representativos del capital de una sociedad del otro estado contratante, la palabra representativos está entregada en sentido amplio y permitiría, o más bien reconocería el espíritu de Chile de ir a grabar esas ventas indirectas. Y en tercer lugar, me parece interesante esta minuta que Liselot debe conocerla muy bien, que está hoy día en los documentos públicos propios de la negociación del convenio entre Chile y China, donde Chile expresa en esa minuta de acuerdo que la expresión que representen el capital de una sociedad que sea residente del otro estado incluye la potestad de poder gravar bajo las normas de venta indirecta chilena. Es decir, en este convenio se dejó rastro de esta intención o de esta interpretación que tiene impuestos internos. Ahora, ¿qué sucede al respecto en este tercer grupo? En que naturalmente uno también puede encontrar... Sí, Alex. Te queda un minuto. Ya, un minuto, voy a ser súper breve. ¿Qué sucede en este punto? Es que obviamente también en este tercer grupo uno puede dar argumentos en contrario, que el párrafo 13 cuarto del modelo OCDE mal podría comprender una norma de venta indirecta si los países de la OCDE no la tienen. Por lo tanto, esa interpretación de la palabra representativos de estaría dada por países que no forman parte de la constitución de la norma propiamente tal. Y en consecuencia tenemos un caso que viene desde el año 2014, si la memoria no me falla, en donde en una situación con el convenio con España, de situación de venta indirecta, convenio con España que estaría en el mismo grupo de Estados Unidos, se generó la aplicación de la norma local chilena. El vendedor español pagó el impuesto adicional sobre esa ganancia derivada de la enajenación indirecta de un activo subyacente chileno, y luego fue a pedir la devolución argumentando que el convenio de Chile y España protegía, o más bien dicho, inhibía a Chile de poder aplicar un impuesto a la ganancia de capital en situaciones de venta indirecta. Y los argumentos eran básicamente que el párrafo cuarto no comprendía explícitamente las normas de venta indirecta y la norma de clausura otorgaba potestad tributaria exclusivamente a España. En primera instancia, en septiembre del 2021, el primer TTA resolvió que Chile sí tenía potestad tributaria para grabar esa norma de venta indirecta, haciendo suyos los argumentos de impuestos internos, en buena parte. Pero, hace algunas pocas semanas o meses, en abril de este año, la Corte de Apelaciones dio vuelta a ese fallo del TTA y sostuvo que Chile no tiene potestad tributaria para gravar situaciones de venta indirecta en el contexto del convenio de Chile-España. ¿Y cuáles fueron sus argumentos? El primero de ellos
que en ausencia que el párrafo cuarto del artículo 13 regule explícitamente las situaciones de venta indirecta, aplica el párrafo quinto o la norma de clausura del convenio, y si esa norma de clausura inhibe a Chile de potestad tributaria, entonces la potestad tributaria está radicada exclusivamente en la residencia. En segundo lugar, respecto al convenio con España, dijo, mire, este convenio que es del año 2003, la norma de venta indirecta, que es su primera generación, no hubiese grabado esta operación, porque la norma de venta indirecta del año 2002, que estuvo vigente hasta el 2012, tenía un contexto distinto, por lo tanto, incluso bajo esa norma que estaba vigente al momento de hacer este convenio, no se hubiese grabado esta operación. Sostuvo además que la interpretación para asignar potestad tributaria en un contexto de venta indirecta tiene que ser restrictiva, y por lo tanto, señaló además, y por último señaló además que en otros convenios, cuando así se había querido señalar explícitamente, se había incorporado en el párrafo cuarto del artículo 13. Entonces, creo que estamos en una situación interesante respecto a este fallo, pendiente de su resolución por parte de la Corte Suprema. Lo que se falle en esta causa, indudablemente va a tener una implicancia o repercusión en otros artículos 13 de otros convenios que tienen la misma lógica o lógica muy parecida en su estructura, y particularmente respecto del convenio con Estados Unidos. Y un último comentario, Alex, y con esto cierro. Respecto al final del día, es una materia de interpretación del convenio. Los convenios son acuerdos bilaterales, una especie de contrato a nivel internacional, en donde las reglas de interpretación de los convenios, generalmente uno recurre a la Convención de Viena, como el marco internacional para poder interpretarlo. En algunos casos, Chile le ha asignado valor a los comentarios del modelo OCDE en la interpretación de ese convenio. En el caso del convenio con Estados Unidos, dado que Estados Unidos tiene su propio modelo, Estados Unidos tiene sus propios comentarios. De hecho, el convenio con Chile tiene sus propias explicaciones técnicas o technical explanation, por lo tanto, es una materia interesante de ver cómo se resuelva este fallo en particular en relación al convenio de España respecto a la posible aplicación en el futuro a situaciones de venta indirecta con Estados Unidos. Voy a quedar hasta ahí con la presentación. Muchas gracias. Nos quedan menos de 5 minutos y voy a tratar de recoger algunas de las preguntas que se han hecho. Voy a partir por la pregunta de Marcela Silva, que dice cómo queda el royalty minero con este tratado, porque es un impuesto que no está en la LIR, y si queda cubierto o no de alguna manera por el ámbito del tratado. Voy a aventurar la respuesta y ustedes me dicen si están de acuerdo, a ver si aprendí bien con todo lo que explicaron. Aplicaría la Savings Clause, que dice que nada en este convenio inhibe la tributación de los residentes, y este igual es un impuesto a los residentes. ¿Estarían de acuerdo con eso? Yo creo que no es un impuesto cubierto. Los royalties mineros normalmente no se consideran como cubiertos por los tratados, porque es otro tipo, es un excise duty, digamos. Pero Estados Unidos tiene un mining royalty, Canadá, Australia, todos tienen mining royalty, y cuando Chile lo introdujo, se conversó con ellos y básicamente se dice que es un otro impuesto, y como Marcela bien dice, no está en la LIR tampoco. Y como impuesto no cubierto bajo el convenio de Estados Unidos podría aplicar la cláusula de no discriminación, pero en este caso no veo que pueda haber discriminación si es que el royalty aplica a toda compañía minera, explotador minero, sin importar la nacionalidad, quién es el propietario del capital, etc. Perfecto. La otra pregunta era sobre la retención a dividendos, que si es que se entiende que, por ejemplo, las inversiones que están a través de APBs que quizás tienen bancos y que invierten en acciones, por ejemplo, americanas, si esas inversiones se beneficiarían con la tasa cero que favorece en general a los fondos destinados a pensiones, que no es como que la norma del tratado no es a los fondos, no es para las FP directamente o a los fondos de pensiones, sino que es para las inversiones para los fondos destinados a pensiones. ¿Estarían de acuerdo que se aplicaría la tasa especial? Comentario que la tasa cero aplica, o sea, la cláusula de Chile aplica también respecto de dividendos pagados a este tipo de fondos, con lo cual si el impuesto de primera categoría... No, estamos pensando al revés, estamos pensando en chilenos que tienen APBs que invierten afuera. Ah, ok. Mira, ahí el texto del convenio, si bien no dice fondos de pensiones, habla de fondos que tengan como principal propósito administrar y entregar por pensiones. Entonces,
no sé si un fondo mutuo, otro tipo de fondo de inversión que incidentalmente pueda también administrar ciertos fondos de pensiones, si es que puede caer bajo eso. Y lo otro, en el contexto del tratado, que es importante siempre interpretarlo en los propios términos del tratado, si bien la norma específica, el 10 párrafo 3, no hace referencia a la definición, el tratado sí contiene una definición de lo que es un fondo de pensión. Entonces, de alguna manera, uno también podría hacer el caso de que para esos efectos habría que considerar esa definición de fondo de pensión. Yo Pero creo además que da la impresión que en trata el de 13, extender el ámbito de aplicación de esa norma a todas las inversiones que están destinadas a financiar pensiones, y que me imagino que está vinculado a que Estados Unidos también tiene como sistemas privados, los 401k y todo eso, que ellos quieren que se beneficien en cierto Claro, momento. pero el pero 401k además fíjate que en el párrafo, en el párrafo 6b, en esta interpretación más amplia, comprende específicamente a los fondos mutuos u otro inversionista institucional y libera de tributación la fuente en esos casos. Ahora, y lo interesante también es que el protocolo define o da algunos elementos adicionales de qué es lo que es un inversionista institucional, estableciéndole un límite que no puede participar por sobre el 10% en el vehículo del otro país. Entonces yo creo que el párrafo 6b, que comprende de manera amplia fondos mutuos o inversionistas institucionales, es una señal potente respecto de la limitación de la tributación en la fuente en situaciones como una APB. No sé, Lícero, tú te vi haciendo así. Mira, sí, lo que pasa es que yo creo que este es un tema que, digamos, cuando se negoció por lo menos se trató justamente de beneficiar, y es uno de los beneficios más importantes, creo yo, del convenio, es beneficiar, digamos, justamente la industria de inversión institucional chilena afuera, digamos, porque el destino de muchos de nuestros fondos de pensiones era o es Estados Unidos, y nosotros queríamos en la negociación, en ese momento por lo menos, reducir el costo y mejorar, digamos, la situación de los fondos de pensiones para todos los chilenos. Entonces el objetivo fue eso. Ahora, yo creo que hay algunos definiciones que quedan un poquito, sí, como, pero yo creo que como la intención fue eso, una aclaración con Estados Unidos en un proceso de un PAM, un procedimiento de acuerdo mutuo, una cosa así, no será mala idea, digamos, para justamente tener claridad, digamos, de los más detalles del tema. Oye, bueno, estamos en la hora. Hay algunas preguntas, pero no tantas, que quedaron en el tintero, pero son bien específicas. Y quizás dan como para hacer un análisis más profundo. A mí una reflexión que me queda después de haber escuchado todo esto es cómo el paso del tiempo va desactualizando bastante rápido los tratados, y porque todos los países, y sobre todo en estos últimos años, han habido demasiadas modificaciones a nivel de la tributación internacional. Y me quedo pensando también en qué pasa y qué vamos a hacer con los tratados más antiguos, porque estamos hablando de que el Tratado de Estados Unidos está desactualizado, que era un tratado súper moderno, firmado el año 2010, y por otro lado todavía tenemos tratados como el de Canadá, que es un inversionista súper importante en Chile, que ya parece de la prehistoria, y que no tenemos ningún indicio de que se vaya a renegociar o que se vaya a actualizar. Entonces, interesante el ejercicio con Estados Unidos porque dejó en evidencia lo que está pasando con los tratados y lo importante que es que no solo negociar nuevos tratados, sino tratar de mantener una consistencia y mantenerlos al día. Me quedo con esa reflexión. Les doy las gracias a todos los que participaron hoy día como panelistas. Muchas gracias a todos los que participaron también online y por las preguntas, y espero que pronto IFA nos sorprenda con otra charla técnica del Comité Científico tan buena como la de hoy. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Muchas gracias, Alex. Muchas gracias, Manuel, Rodrigo. Fue muy interesante escuchar sus exposiciones. Se me gustó mucho. Muchas gracias. Chao. Gracias, Liz. Realmente. Chao, chao. Chao.